Hola hermanitos y hermanitas, una vez más aquí con ustedes en segundo grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 38. Antes de dar inicio a la lectura, te invito a que te suscribas a nuestro canal y sobre todo que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like, es decir, una manita arriba para que esto siga en plataforma y sigamos con nuestros hermanitos nuestros. Bueno, el tema de hoy, pueblo sacerdotal, profético y real, como entonces seréis mi pueblo, yo vuestro Dios. Como jadea el siervo tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Salmo 42, 1. El salmista quiso en este verso expresar dos ideas. Por un lado, el ansia que el hombre que se ha entregado definitivamente a Dios tiene de reunirse con Él, bien puro, porque ya nada existe que pueda satisfacerlo fuera de Él. Por otro lado, es una forma muy poética de figurar cuál es la fuente de la que mana como venero inagotable de la gracia, toda la santidad, toda la vida sobrenatural de la que el hombre necesita ansiosamente mientras corre en busca de su felicidad. Por eso el salmista continúa: tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Esta pregunta halla respuesta en el pasaje de la Samaritana, y ahí de manera abierta podemos escuchar a Cristo que nos dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y el que habría dado agua viva. Juan 4:10. Más adelante Jesús explica: todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Juan 4:13-14. Cristo es la plenitud de que todos recibimos, y sus palabras se realizaron por su pasión, muerte y resurrección. Alcanzó para todos los hombres la gracia, y por él obtuvimos del Padre junto con el perdón de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Juan 6:35. De este modo quiso el Padre realizar su designio salvífico a través de su Hijo, quien no solo pagó vuestra deuda en la cruz, sino que Dios tuvo a bien hacer residir en toda la plenitud y reconciliación por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Colosenses 1:9 y 20. Las palabras de San Pablo que ya antes contemplamos: vosotros alcancéis la plenitud en el que en la cabeza de todo principado y de toda potestad. De estas palabras se refiere la voluntad del Padre, que quiso que su Hijo asumiera vuestra naturaleza humana para que, al hacerse uno de nosotros, al hacerse partícipe él de nuestra naturaleza, también nosotros pudiéramos hacernos partícipes de su plenitud, de su divina naturaleza. Así nos dice San Pedro: nos ha sido concedida las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicieres partícipe de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1:4. Ahora bien, si participamos con Cristo, ¿de qué participamos? Pues precisamente de todo lo que es suyo, de su sacerdocio, de su realeza, de su profecía. El cristiano partícipe del sacerdocio de Cristo. En su carta de los Romanos 12:1 enseña San Pablo: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será nuestro culto espiritual. Este es el inicio de nuestro sacerdocio bautismal,
que no es otra cosa que nuestra participación con Cristo en sumo sacerdocio, y decimos que es el inicio de nuestro sacerdocio porque a más de ofrendas de nuestro cuerpo hemos de ofrecernos todos enteros, con todo lo que es nuestra persona y nuestros bienes, nuestros pensamientos y nuestros actos y afectos. He aquí como el mismo apóstol de las gentes llevó a la práctica lo que recomendaba, porque Dios, a quien sirvió en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán intensamente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones. Romanos 1, 9, 10. Esta es la consagración por entero al servicio de Dios en la persona del prójimo, actuando y orando. Este es el sacerdocio de todo cristiano, nacido del bautismo, el sacerdocio común, que es participación del sacerdocio eterno de Cristo. Otra descripción que nos hace San Pablo de su actividad conforme a su sacerdocio bautismal es esta: ahora me alegro porque los padecimientos que soportó por vosotros y completó en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, es favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión de Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Al ministro escondido. Cristo realizó la redención, pero es necesaria nuestra aportación en su aplicación, sea en bien de nosotros mismos, sea para que tenga lugar en la persona de nuestros hermanos. A este respecto, el Concilio Vaticano II nos amonesta: el Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu, como que fue el ungido, pues en él todos los fieles son hechos sacerdocios santo y regio. Ofrecen sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo y pregonan las maravillas de aquel que de las tinieblas nos ha llamado a su luz admirable. Esto todo nos lo recuerda de la primera carta de San Pedro 2, 5 y 9, 3 y 15. El cristiano participe de la realeza de Cristo. En el Apocalipsis 5, 9, 10, hablando de Cristo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y más antes exclama 1:6, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es la iglesia que, militante, allá triunfante, la realización de la antigua promesa de Yahvé. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. Nuestra naturaleza tiene el mismo origen que nuestro sacerdocio, la realeza de Cristo, una realeza semejante a la de Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, posteriormente Jerusalén, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo a Abraham. En Génesis 14, 18, somos con Cristo reyes con una realeza extraña al mundo, pues no se trata de dominar para el propio goce, para imponer una voluntad, para poseer territorios, pueblos o dominarlos. No, el reino de Cristo, nuestro reinado, es un reino de servicio. ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las
gobiernan como señoríos absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre nosotros será el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Marcos 10, 42, 44. Un reino de sacerdocio y entrega. Por ello nos dice aquí el Señor, por eso dice aquí el Señor, sino a servir y a dar la vida como rescate de muchos, un reino de mansedumbre, esto es de sencillez y humildad, tratando la soberbia, la jactancia del mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Un reino de justicia. Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Un reino de amor, de perdón, de candor. Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacer como niños, no entrarás al reino de los cielos. En Mateo 18:2. Un reino con todo lo de trabajo, sufrimientos y renuncias. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Mateo 11:12. Así, el reino se establece a pesar de todos los obstáculos entre los hombres y el interior de cada hombre. Un reino, en fin, eterno y de gloria. En Apocalipsis 12, 10, 11. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos le vencieron gracias a la sangre del Cordero y la palabra de testimonio que dieron, porque no amaron su vida ante la muerte. El cristiano participe de la profecía de Cristo. La profecía de Cristo participada a los cristianos hunde su raíz en el mandato del Señor: id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. En Marcos 16:15, ante todo, el profetismo de Cristo es realizado por el cristiano a través de su ejemplo ante el mundo, tener en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en el mismo que os culminan como malhechores a la vista de nuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. 1 de Pedro 2:12. Pero también es muy importante la palabra. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo 4:2. Las dos formas de profecía son de todo indispensable. Vosotros sois testigo, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, como un padre a sus hijos. Lo sabéis bien. A cada uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos conjurándoos a los que vivéis en una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. 1, 2, 10, 12. Resumiendo, el que vive en gracia busca sin descanso la fuente de la gracia. Cristo es la vida de nuestra unión con Él, depende que vivamos. El Padre quiso que todo bien nos llegara de Jesucristo. Jesús nos vivifica participándonos de todas sus riquezas. Todas las riquezas de Cristo se sintetizan en su sacerdocio, su realeza y profetismo, por lo que participar de la plenitud de Cristo es participar de su sacerdocio, de su realeza y de su profetismo.
Reflexiones personales. De la sed que tengas de Dios y de las cosas de Dios, ¿sabéis entender cuán cerca te encuentras de Dios? Si tu vida es santa, tu sacerdocio bautismal es pleno, sin la santidad interior no puedes santificar el exterior. Reina con Cristo en este mundo es encauzar las cosas temporales de modo que den gloria a Dios. El reino de Cristo es el mundo, comienza dentro de nosotros mismos. Profetizar es dar testimonio con la palabra y el comportamiento. Bueno, hermanitas y hermanitos, pues creo que hemos terminado la lección del día de hoy. Solamente nos marcan 4 hojas y esperemos que sea de su agrado.